Hoy vamos a hablar sobre el origen de las guerrillas en Colombia. Es el conflicto interno más antiguo del hemisferio occidental y en sus más de 50 años no hay ningún colombiano cuya vida no haya afectado. Las cifras lo dicen todo, más de 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos y casi 7 millones de desplazados, violaciones, secuestros e incontables tragedias personales. Pero como empezó el conflicto, ¿quiénes son sus protagonistas? ¿Y por qué una de las democracias más estables de América Latina ha vivido en guerra por más de medio siglo? Este era un enfrentamiento entre partidos liberales y conservadores, una relación de fuerzas que alimentaría todos los conflictos del país a partir de entonces. La más profunda expresión del enfrentamiento conservador-liberal se desató a partir de 1948, con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. En todo el país comenzó el salvaje choque, con un primer momento en el epicentro de Bogotá, que luego se fue convirtiendo en un conflicto principalmente rural, temiblemente sangriento. Este periodo, que se extendía hasta fines de la década de los 50, recibió el sencillo y explícito nombre de la violencia. También dejó más de 2.000 muertos. Pero ¿cómo empezó el conflicto con la FARC? La FARC se funda oficialmente en 1964, cuando Marquetalia era uno de los requisitos de la violencia. Algunos liberales que se habían armado para hacerle frente a los ejércitos conservadores no habían entregado las armas cuando el general Rojas Pinilla había conseguido una amnistía general. Entonces, desde que fueron atacados, formaron una guerrilla móvil. Pero el problema había empezado a comienzos de los años 20, especialmente en los baldíos, cuando empezó la lucha entre campesinos y hacendados por el control de las tierras. Según la historiadora Caterine Legar, gracias a los conocimientos jurídicos y al apoyo de las autoridades, la mayor parte de las tierras terminó en manos de los ricos, y durante la época de la violencia el conflicto por la tierra se aceleró, porque la guerrilla en estos partidos estuvo marcada por el desplazamiento. Así, desde un principio, el levantamiento de la FARC estuvo influido por la exigencia de una redistribución de agraria. Por otra parte, la guerrilla estaba vinculada al Partido Comunista, que tenía como consigna hacer la revolución a partir de la combinación de todas las formas de lucha. Y desde luego, el triunfo de la revolución en Cuba también motivó a toda América Latina a las guerrillas. En sus primeros años, las acciones de la FARC afectaban muy poco el funcionamiento del régimen. Según Daniel Picaud, se trataba de un grupo aislado, con un pie de fuerza pequeño. Contaba con alrededor de 900 combatientes al final de los años 70, por lo tanto, sus capacidades militares eran muy limitadas, lo mismo que su sensibilidad de tomarse el poder. Sin embargo, todo cambió cuando en los años 80 los dineros del narcotráfico multiplicaron los recursos de la guerrilla, se ampliaron los frentes y modernizaron el armamento. Si en 1975 tenían 5 frentes, en 1982 tenían 24. Y desde esta fecha decidieron ampliarlos a 48, como lo afirma Daniel Picaud en su libro sobre las FARC. Durante el gobierno de Belisario Betancourt se entablaron negociaciones de paz. Se formó la Unión Patriótica como una coalición de partidos de izquierda y se discutió sobre una mayor apertura política. Pero mientras tanto la FARC ampliaba de pie fuerza, secuestraba y estallaba puentes, porque según un informe del Centro de Memoria Histórica, la guerrilla asumía que Colombia se controlaba al borde de su situación revolucionaria, y con las mismas intenciones de paz, cerca de 2.500 miembros de la UP fueron asesinados por paramilitares.
La situación no cambió mucho durante los años 90. Andrés Pastrana intentó sentarse a dialogar, pero cuando se terminaron las conversaciones, el conflicto estaba muy lejos de terminar. Los paramilitares masacraban e intimidaban a poblaciones enteras para acabar con el supuesto apoyo que le daban a la guerrilla. Antes de que terminara el gobierno de Andrés Pastrana, se confirmó el Plan Colombia, que complicó que enormes sumas de dinero entregadas por Washington fueran usadas para modernizar las Fuerzas Armadas. Desde entonces, en especial durante la presidencia de Uribe, el ejército fue muy efectivo, pero los falsos positivos y los vínculos de autodefensa representaron un alto costo para el Estado. En la primera parte del gobierno de Juan Manuel Santos fueron contundentes los operativos contra la guerrilla, aunque estuvieron lejos de derrotarla. Luego llegó una época de esperanza, se dio inicio a los acuerdos desde La Habana que, aunque llevaron al país a un nivel de polarización, también dio un paso a lo que sería el fin de la guerra armada en Colombia. Sin embargo, nadie sospechaba lo que ocurriría con la firma de los acuerdos. El expresidente Santos usó un mecanismo de referendación para aprobar los acuerdos de manera democrática. El día del plebiscito por la paz será uno de los más recordados en la historia de la patria. Los colombianos le dijeron no al proceso de paz. Pese a esto, el gobierno de Santos hizo caso omiso y continuó el proceso. El 26 de septiembre de 2016, en Bogotá se dio la firma oficial para ponerle fin a más de 50 años de conflicto armado. Consecuencias del conflicto armado en Colombia. El conflicto armado colombiano ha generado graves problemas sociales, económicos, políticos y culturales. Desafíos para los responsables políticos y las comunidades afectadas directa o indirectamente. Las principales consecuencias fueron responsables de varios abusos a los derechos humanos y violaciones al derecho internacional humanitario, violaciones a los derechos básicos humanos, como el derecho a la libertad. Las consecuencias sociales del conflicto armado han sido desfavorables para atraer capital al país y para